mucha alegría poder estar nuevamente aquí en esta cita con Dios, con nuestro estudio. En este caso, en esta ocasión estamos viendo la serie Personajes Bíblicos. Y bendecimos tu vida, querido amigo, querida iglesia cristiana, familia de bendición, que nos ves desde acá de La Dorada. Dios les bendiga a cada uno que allá como iglesia en casa se disponen para escuchar esta reflexión que Dios nos regala semanalmente. También queremos bendecir a todas las personas que nos ven desde cualquier lugar. Y nuestro gran deseo es que sus vidas puedan ser bendecidas cada vez más. Estoy hoy acompañada nuevamente con la hermana Nubia. Ella me viene acompañando desde que iniciamos hablando de este personaje bíblico, Elías. Y nos proyectamos hoy a terminar con la historia de la vida de este gran hombre de Dios. Vamos a orar, hermana Nubia, para que Dios nos bendiga. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, que se cumpla lo que ella dice, que es como una espada de dos filos que traspasa lo más profundo del alma y del corazón. Que esta palabra pueda ministrar tanto tu vida como la nuestra. Amén. La hermana Nubia puede dirigir esta oración. Con mucho gusto, pastora. Padre, en esta tarde venimos ante ti, agradecido, Dios eterno, Dios soberano, por nuestra vida, por todo lo que tú haces en nosotros, por esta oportunidad tan hermosa, bella que nos da de compartir tu palabra, Señor. Alaba de tu sierva, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Bendecimos a la audiencia, Señor. Bendecimos cada persona que nos oye, que nos ve, Señor amado. Sí, y que Señor. esta palabra que se va a compartir en esta tarde sea una palabra rema, bajada del cielo, bajada del corazón tuyo para cada oyente, Amén, Padre. Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Vamos ahora a escuchar una canción hermosa que exalta el nombre del Rey de Reyes. Así que ahí en su casita donde nos ves, te invitamos para que te goces con esta canción que adora a Dios. Ante la grandeza de tu
Bueno, después de haber exaltado al Señor con esta hermosa canción, continuamos ahora sí de lleno con nuestro tema de hoy. Estamos hablando, como dije ya, de un personaje muy maravilloso en la Biblia que nos deja muchas cosas buenas que aprender de él, el profeta Elías. Hemos dicho que estamos estudiando 13 escenas de su vida, ¿cierto? Así es. Y de estas ya hemos visto 10. Así que hoy solamente nos vamos a centrar en la 11, 12 y 13. Amén. Llegamos hace 8 días hasta la escena número 10, donde aprendimos todo lo de ahí para atrás de este gran hombre de Dios. Y hoy vamos a centrarnos en Primera de Reyes 21, del verso 17 al 24. Voy a pedir a la hermana Nubia que por favor ella me colabore leyendo este pasaje bíblico. También allí que estás en casa y tienes a la mano la Biblia, puedes abrirla con nosotros. Primera de Reyes 21, 17 al 24. Vamos a ver qué pasó. Amén, allí. así es. Dice así, pastor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. 20. Y acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. 21. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. 22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabán, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. 24. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Amén. Tremenda historia. Esta escena número 11 nos cuenta que en la viña de Nabot el profeta se encuentra con el rey Acab. ¿Qué estaba haciendo el rey Acab? Tomando posesión de la herencia que no era suya. Es triste la manera como él la adquirió, la herencia por la cual él había asesinado a Nabot. Y Elías pronuncia sentencia de muerte, que ya la escuchamos leer en la palabra, sobre este rey malvado y su esposa. Quizás Nabot se sentía muy feliz, ¿no?, de tener una viña cerca al palacio. Sí. Como cuando usted de pronto tiene la oportunidad de llegar a vivir a un barrio que es más o menos bien, un barrio bien ubicado, y usted dice, mire qué bendición que Dios me ha regalado este lote, por ejemplo, para construir esta herencia que me dejaron mis padres en un lugar bien ubicadito. Usted sueña con construir ahí lo mejor. Además, uno siempre piensa es por el hecho de estar tan rodeado de gente, digamos así como de bien, le puede ayudar a que tome más valor. Sí, así es. Imaginemos que de pronto Nabot se sentía muy feliz, muy complacido, muy alegre de tener esa viña, esa herencia que le han dejado sus padres tan cerca del palacio. Pero la situación le resultó fatal. No todo lo que brilla es oro. Por eso es tan importante, ¿no, hermana Nubia? Que en cada decisión que vamos a tomar no nos dejemos llevar por los ojos, sino que le pidamos la dirección a Dios. Aunque queremos aclarar que no era culpa de Nabot, puesto que fue una herencia que sus padres le habían dejado. Pero si tenemos la oportunidad de decidir, hay que tener mucho cuidado. Así es. Porque no todas las veces el usted pensar que puede ser un buen vecino, le puede resultar así. A él le resultó fatal. Sí. Vemos también que el descontento es un pecado que se genera en sí mismo. No surge de la tentación, sino de la mente. O sea, es un problema, podríamos decir, que no es de forma, sino de fondo. En lo profundo del corazón, el rey Acab era un hombre malo,
un hombre, podríamos decir, ambicioso, ¿no? Ambicioso, codicioso, porque quería lo de ajeno. Y si lo colocamos, por ejemplo, al lado, vamos a relacionarlo como haciendo un paralelo con el apóstol Pablo. Encontramos a un apóstol Pablo que en la cárcel era feliz. Amén. Y uno lee en la palabra que el apóstol dice, yo sé tener abundancia como también tener escasez. Amén. Y dice que las cosas terrenales él las apreciaba como nada, por amor a Cristo, ¿cierto? Cristo, por amor a él. En cambio encontramos aquí a un rey llamado Acab, que no estaba contento con su palacio, tenía todo a su disposición, los placeres de una corte, las riquezas de un reino, los honores y poderes de un trono. En fin, tenía todo para ser feliz, podríamos decir, en cuanto a economía, porque era el rey, era el que mandaba sobre todo. Sin embargo, todo le servía de nada sin la viña de Nabot. ¿Cómo la ve usted? Tremendo, teniendo todo para escoger. Porque si usted lee en la historia bíblica, encontramos que este hombre llega a la casa todo triste cuando le pregunta a Nabot si le vende la herencia. Sí, y él le dijo que no. Y Nabot dice, yo no voy a vender mi herencia porque es la herencia de mis padres. Es lo que me han dejado mis padres y eso yo no lo voy a negociar. Y se va triste a la casa y se porta como un niño. Se acuesta mirando hacia la pared y la esposa, que no era una esposa idónea, sino un demonio al lado. ¿Qué es lo que dice? Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, amor? Así le dice. No, sencillo, tú eres el rey. Mándalo a asesinar. Y qué triste la decisión que tomaron para quedarse con una viña que no necesitaban, porque ellos eran dueños de muchas propiedades, pero la maldad los encegueció. A Dios no le agrada a tales personas. Amén. También queremos resaltar que Nabot no cedió a los planes malvados de este rey. Así es. Tuvieron que hacerlo a la fuerza. A la fuerza, sí. Lamentable. ¿Qué es lo que dice Nabot? Que él no va a entregar su herencia. Que la herencia de sus padres él no la va a negociar, ya lo dijimos, ¿no? ¿Y qué enseñanza, hermana Nubia, podremos aplicar a nuestra vida respecto a la herencia que nos ha sido entregada, la salvación de nuestra alma? Amén, así es. Pastora, para resaltar que a veces tenemos en pocos algunas herencias que nos dejan. Mire que él fue hasta la muerte y no... Ellos porque ellos lo mataron, pero él le entregó su viña. O sea, la herencia que su padre, él la defendió hasta la muerte. No estamos nosotros dispuestos a defender lo que Dios nos ha dado, esa salvación. Hasta la muerte, como llegó él. Murió. Dice la palabra en Hebreos, y cómo descuidamos nosotros una salvación tan grande, la cual nos fue entregada, no a precio de plata, de algo terrenal, sino a precio de la sangre preciosa de Cristo. Así es. Entonces encontramos a un hombre llamado Nabot que defendió su herencia hasta la muerte. Y la pregunta es si tú estás dispuesto a defender la más grande herencia que Dios te ha dado. ¿Cómo te portas tú con la salvación? ¿Cómo es ese cuidado? ¿O lo tomas muy a la ligera? Vamos a mirar qué dice la palabra en Primera de Pedro 1, 4 y 5. Santo de Israel. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, escuche esto. ¿Para una herencia qué? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, mejor dicho, única. Así que si Nabot dio su vida, hasta la muerte defendió su herencia, ¿cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a entregarlo todo por Cristo? Así es. Por serle fiel a Él, a no ceder tan fácilmente al pecado. Amén. A no mirarlo como oportunidades. ¿Quién dijo que oportunidades? Las oportunidades te las ofrece Dios. Amén, para que vivas para Él y te capacita, te da la herramienta, te fortalece, está contigo, porque la palabra dice que nos acompaña siempre. Amén, así Pasamos ahora a la escena número 12. Y esta la encontramos en Segunda de Reyes 1 al 12. Encontramos allí como los últimos momentos de este hombre llamado Elías. ¿Y qué dice la palabra allí acerca de qué continúa diciendo esta escena número 12?
En la escena número 12, pastora, dice así: después de la muerte del rey Acab, se levantó un rey igual de malvado, quien se cayó de una ventana y quedó muy enfermo. En vez de orar a Dios y de buscar a Dios como debe ser, póngale quién fue a buscar. Ay, a un demonio, porque Baal Zebub era el nombre que le daban allí en la región, pero era el mismo dios Baal, Sí. dios falso, un demonio. Y en vez de buscar la solución, hombre, estoy enfermo, voy a buscar la ayuda en Dios. Finalmente este accidente que me pasó fue terrible. La Biblia dice que se cayó de una ventana y no dice de qué piso, pero tuvo que ser bastante alto para que él quedara tan mal. Y dice la palabra que él fue a buscar la ayuda, mandó a unos mensajeros para que fueran y consultaran a un dios llamado Baal Zebub. Era un dios de Cron, el mismo Baal. El mismo dios Baal. Sino que ahora le han cambiado el Beel Basud, pero era el mismo Baal. Y a consultar. Y se encuentra nada menos y nada más con quién. Con el profeta. Como que siempre estaba ahí, para decirle al uno, para decirle al otro. Dios siempre tenía el profeta ahí para exhortarles. Es que es tremendo la comunión que tenía Elías con Dios. Dios le dice, ven, sal al encuentro de esos mensajeros. Ajá. Porque ese rey, ¿sabes cómo se llamaba este rey? Ocosías. ¿Y quién era Ocosías? Era el hijo del rey Acab. Ya Acab había muerto, eso en la parte final de Primera de Reyes. Está la historia de la muerte de él para que usted lo lea en la casa. Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 1 al 40. Cuenta la historia de cómo este hombre murió tal cual el profeta lo había dicho. Amén, y ahora entonces toma en su lugar como sucesor un hombre llamado Ocosías, que era hijo de Acab. Tan malo, tan perverso y apartado de Dios como su papá, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces Dios le habla al profeta y le dice, vaya al encuentro de esos mensajeros porque ese hombre ha mandado consultar a un demonio, a ver si va a vivir, si se va a mejorar del accidente o qué. Sí. Pastora, en el verso 4 de Segunda de Reyes 1:4 le dice así: por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Oiga, pues le dio el anuncio al profeta Elías para que fuera y se lo diera a ellos. Tremendo. Y se los manda a decir. Ve y dile así, así. Y dice que cuando los mensajeros se volvieron al rey, le voy a colaborar, hermana Nubia, leyendo ahí el pasaje. Cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decirle, así ha dicho Jehová. No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, sino que de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿y cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Para qué lo mandaría a buscar? No sería para sentarlo a la mesa, era para seguramente invitarlo a comer, no, era que lo andaban persiguiendo. También, era que Elías era un objetivo importante ahí para acabarlo. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Tenaz. Y qué dureza del corazón de este rey llamado Ocosías, hijo de Acab, que dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Oiga, ya fue consumido el primer pelotón, digamos así, fue consumido por el fuego, y estaba tan enceguecido por la ira en contra de Elías, que él dijo, no importa, mandemos otros 50. No le interesó nada la muerte de esos. Y la palabra termina diciendo acá que igual el profeta les dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y dice el verso 14, he aquí que ha descendido fuego del cielo
y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Santo. Sea estimada ahora mi vida. Esta es la tercera vez, ¿no? Esta es la tercera vez. La tercera vez cuando llega el tercer pelotón y entonces ya dice, bueno, los primeros fueron consumidos por el fuego, los segundos también. Pues aquí me tocó. Gloria me tocó Dios, bajar la cabeza. Imagínense, el siervo le tocó bajar la cabeza cuando iba a ser el Señor. Debe ser el rey. El rey era el que tenía que haber tomado esa iniciativa, no el siervo, pastora. Más sin embargo tenía más sabiduría. Más sabiduría tuvo el siervo, sí, que el mismo rey, quien se atrevió como a desafiar así, mandemos otros 50, o sea, ¿qué le importaba a él también sus hombres? ¿No? Lo que da a entender es, no le importaba sus hombres, nada, no le hubiese sido, había dicho, no, pero ya me mataron 50, vamos a ver cómo conciliamos con Elías, vamos a hablar con él, me voy a humillar delante de Dios, pero mire cómo el pecado enceguece, cómo la maldad del hombre lo lleva a perder total la cordura, y a no acordarse que hay un Dios en el cielo. Amén. Y cuántas veces Dios a nosotros nos presenta situaciones, mire que estas 3 oportunidades en que Él 4 con los mensajeros, en que Él recibe mensaje de parte de Elías, son oportunidades que Dios le está brindando a Ocosías para que se arrepienta. Pero ¿se arrepintió? No se arrepintió. Para nada. No, nada. Qué tremendo, qué dureza en el corazón de este rey, ¿verdad? Tremendo. Quien envía al tercer grupo, pero se humilla delante de Eliseo. Y dice la palabra que entonces el ángel le dice a Elías, tengo en la mente a Eliseo, porque fue el sucesor de Elías. Y dice que le dice a Elías, ve, desciende con él, no tengas temor. Qué lindo cuando Dios nos manda, ¿cierto? Así es, pastor. Cuando tenemos la seguridad. ¿Qué podemos aprender para aplicar a nuestra vida? En primer lugar, la conexión con Dios. Amén. Estar siempre conectados con Él. Mire que Elías no descendió antes, sino hasta que Dios se lo ordenó y le dijo, ve que no te va a pasar nada, no tengas temor. Y así que se va con toda la valentía y dice la palabra que llega hasta donde está el rey. Eso está en el verso 17, y a mí me dice, y murió conforme a la palabra de él. En el 16 le dijo, así ha dicho Jehová por cuanto ven. O sea, ahí mismo, pastor, sigue el 15. En el verso 16 dice, y le dijo, ya eso son palabras de Elías. El verso 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crom, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Encontramos que no le da miedo. No le tiembla la voz, no le tiemblan las rodillas para confrontarlo. Cuando vamos como respaldados. Respaldados por el Eterno, nada puede pasar. El Señor nos da las fuerzas, respalda, nos unge con su poder. Palabra, y dice el verso 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías, y reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Entonces encontramos que este es el segundo personaje. Ya vimos que el rey Acab murió tal cual el profeta lo dice. Ocosías tal como el profeta lo dice. Así es. Qué bueno la manera tan poderosa como Dios respaldaba a Elías. Y es muy lamentable que haya gobernantes tan malvados, ¿no, hermana Nubia? No reconocían a Dios para nada, pastor. No había temor. Es más, hasta hacían pecar al pueblo también. Sí. Porque como ellos no eran los gobernantes, el pueblo hacía lo que el gobernante decía. Usted sabe que la gente sigue a su líder, ¿cierto? Por eso hay que tener cuidado cómo lideramos. Sí. Cómo lideramos, cómo enseñamos la palabra. No podemos enseñar otra cosa, sino lo que la palabra dice. Aleluya. Lo que Dios enseña en su palabra. Porque finalmente la gente termina siguiéndonos. Y fueron malos líderes apartados de Dios. Y es lamentable que haya gobernantes tan malvados que llevan al pueblo a pecar. Y que se levantan contra los siervos de Dios. Porque esos reyes se levantaron contra Elías. Sí, claro. Ellos eran enviados por Dios y ellos no tuvieron temor de eso, sino los perseguían. Gloria a Dios que los guardó. ¿Por qué? Porque había una comunión de los siervos con Dios.
Así es. Que Dios nos guarde. Dios hablaba, Dios le mostraba el peligro. Tremendo. Ahora una enseñanza que podemos tomar para aplicarla. Cuidado, mi querido amigo y hermano, con levantarte contra los siervos de Dios. Aleluya. Pues las Amén. Sagradas Escrituras nos cuentan cómo terminaron estos reyes. ¿Cómo Exacto. terminaron? Tal como el profeta dijo, así terminaron. Amén, así Muertos, vueltos nada, Así es. destruidos. Tanto Acab como su hijo Cosías, quien le reemplaza en su reinado, ambos mueren tal como el profeta Elías lo predijo. La muerte de Acab la encontramos, ya dije, en Primera de Reyes 22, 1 al 40. Puedes tomar nota y puedes allí asegurarte que lo que te estamos enseñando está escrito en la palabra. Primera de Reyes 21, 1 al 40 narra la muerte de este rey Acab, y aquí en Segunda de Reyes capítulo 1 la muerte de este hijo que le hereda y que nunca se arrepiente. Tremendo, tremendo. Ahora miremos también en la escena número 13. Pasamos Amén. a la última escena. Así es. Y en esta escena vamos a ver que pasamos a Segunda de Reyes, capítulo Sí, 2, así el es. verso 1 al 11, cuando Amén. Eliseo sucede a Elías. Así es. Me llama la atención profundamente, hermana Nubia, que Dios le hacía saber todo a sus siervos. Así es. Nada ocurría así, bueno, Dios tenía sus planes y no los comunicaba, no. Él le daba a conocer a sus siervos sus planes. Y podemos recordar esa promesa que está en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Tremendo cuando escena. estamos en comunión con Dios, Él se encarga de revelarnos, de mostrarnos las cosas grandes y ocultas que Él tiene en su corazón. Amén, Así que el así es. Señor, encontramos aquí en Segunda de Reyes 2, 1 al 11, le hizo saber a Elías que su tiempo estaba cerca. Por lo tanto, él fue a las diversas escuelas de los profetas. ¿Cuáles eran? ¿Dónde quedaban esas escuelas? Fue a Betel, fue a Jericó y finalmente al Jordán. Me imagino A Betel, tratando Jericó, como ya. de exhortarles, de hacerles algunas recomendaciones y de darles su bendición a esos hombres que se estaban preparando en esas escuelas. Elías sabía que su tiempo ya había terminado aquí en la tierra. Amén, santo. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y Eliseo qué le responde? Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendió. Él no lo quería dejar. Uh-huh. Y en los versículos siguientes podemos mirar que entonces luego Elías le volvió a decir a Eliseo en el verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Jericó. A Jericó. Y él dice, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y me llama la atención también que en el verso 3 y en el 5 dice la última parte que dice el verso 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, Yo lo sé. yo lo sé. Tanto los profetas lo sabían como también lo sabía Eliseo, de que Elías iba a ser raptado al cielo. Y en el verso 5, cuando llegan a Jericó, dice la palabra que otra vez estos profetas son diferentes profetas, sí, ¿no? de otro lado. Recordemos que eran diferentes Sí, sí. escuelas. Sí, así es. Esto eran Así de Betel. que- Los primeros eran de Betel. Esto Y la eran ahorita segunda de Jericó. de Jericó. Y dice que se le acercaron a Eliseo en el verso 5, Sí. los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. En otras palabras, no os pongan a hacer escándalo. Y entonces la tercera vez, Elías le dice, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Y qué le responde por tercera vez? Vive tu alma que no te dejaré. No te dejaré. Tremendo. Él estaba Esa es la- luchando por lo que él quería, pastora. ¿Y Perseverante. qué era lo ahí. que quería él? Una doble porción. Una de su doble espíritu. porción de su espíritu. Santo. Así que en las tres ocasiones vemos que Eliseo responde, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. No solo Elías lo saben los profetas, Amén, lo sabe, amén. lo sabe Eliseo, pero
Dice la palabra que entonces, cuando ya finalmente Elías es llevado en un torbellino, es interesante que dice la palabra que cuando Eliseo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Eso está en el verso... En el 11 dice, y aconteció que yendo ellos, hablando de aquí un carro de fuego. El verso 9. Desde el 9 hasta el 11 está la Vamos a leer entonces desde el verso 9 para que las personas que nos están viendo nos comprendan mejor. Vayan teniendo listo en papel, anoten. Segunda de Reyes 2, vamos en el verso 9. Dice así, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu. ¿Y qué le responde Elías? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Ustedes se imaginan cómo se puso a partir de ese momento Eliseo. Si desde antes ya venía siguiéndole los pasos a su maestro, porque era su maestro, era la persona que le estaba dando en el momento la cobertura, fue quien lo llamó a seguirle. Y la Biblia dice que no le quiso dejar ni cuando él dijo me voy para Betel, me voy para Jericó, me voy al Jordán. Él dice yo no te voy a dejar, porque ya él sabía que Elías iba a ser raptado. La palabra dice que la respuesta que él da a los profetas es sí, yo lo sé, cállense, no digan nada. Así que si él estaba expectante antes, ahora que Elías le dice ¿qué quieres que haga por ti? Pide lo que quieras que yo te dé antes que sea quitado de ti. Él hubiese podido decir, regálame la capa, ¿no? Mirar a ver qué tenía puesto, el cinturón. Mire que hay gente que es dada como a guardar de pronto algo material de una persona, ¿no? Sí. Y a venerar eso y eso. ¿Y qué tal si es un gran siervo de Dios en vez de venerar esa Biblia que te regaló o eso, esa prenda que te obsequió? ¿Qué tal si seguimos su ejemplo? Si vivimos como esa persona vivió. Amén, amén, así es. Entonces lo que notamos en Eliseo es que es un hombre que no se despega de su Señor, y ahora que él le dice, si me vieres. Si me vieres cuando fueres raptado. Yo creo que Eliseo estuvo todo el tiempo así. Con los ojos así puestos. Yo creo que él ni siquiera parpadeaba. Porque él decía, no, si él me dice que si yo lo veo ir es que yo voy a recibirlo, yo no quiero quitar la mirada de él. ¿Y qué aplicación, hermana Nubia, podemos mirar o podemos tomar como iglesia de Cristo, como hombres y mujeres de Dios, para practicar que nunca podemos quitar la mirada de quién? De Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, yo lo animo. Puesto los ojos en Él, solamente en Él. Porque si miramos alrededor, todo es un caos, pero en Él está la seguridad. ¿Por qué Eliseo pide una doble porción? Ni siquiera es por jactancia, no es por orgullo. Es que él ha visto cómo es el trabajo del profeta. Él ha visto cómo el profeta es perseguido, cómo los profetas eran asediados. Y él dice, yo no puedo llevar a cabo este trabajo, yo no puedo tomar este legado si no es con la ayuda de Dios. Amén. Hay una palabra muy hermosa, hermana Nubia, en Zacarías 4, el verso 6, que nos dice que no es con fuerza, no es por nuestra preparación, ser muy intelectuales, muy capaces, muy jóvenes quizás, y entonces porque soy joven lo voy a lograr. Dice la palabra 4:6. La última parte de Zacarías 4:6. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué aprendemos para poner en práctica de este hombre Eliseo, que fue el sucesor de Elías, que no quitó su mirada un momento de su maestro? Amén, nosotros no podemos quitar la mirada ni un solo segundo del maestro. Amén, al apóstol Pedro le pasó, a Pedro, ¿no? En ese tiempo, cuando era discípulo de Jesús, luego fue llamado el apóstol Pedro. Pero encontramos que cuando en una ocasión Jesús se aparece a ellos en medianoche, andando por el mar, Pedro le dice, ay Señor, primero se asustaron, es un fantasma. Nunca han visto a nadie caminar sobre las aguas, pues cualquiera se asusta. Amén, yo también me asustaría. Uno dice, Dios mío, ¿quién está levitando por ahí? Es un fantasma. Pero cuando el maestro dice, soy yo, Pedro enseguida dice, Señor, di que yo también vaya.
quiero también caminar como tú. Y lo logró hasta cierto Amén, momento. sí, Señor. Pero Así cuando él quitó la mirada de Jesús y quizás comenzó a mirar alrededor, que estaba negado de agua, que lo que había, la realidad era otra, comenzó a hundirse. No podemos quitar la mirada de Jesús. Amén, Él ha así prometido darnos una doble porción de su espíritu. Amén, La palabra aleluya. dice que Él da su espíritu a todo el que le pida. Así es. Y que no lo da con una medida, en abundancia, sino sin medida, ¿verdad? Amén, de aleluya. una manera abundante. Así que si tú que nos estás escuchando tienes un llamado de Dios, no te conformes con poquito. Así Dile, es. Señor, yo quiero más, yo Amén. quiero una doble porción de tu Amén, así espíritu, es, Señor, Señor, para sacar adelante este talento, este ministerio, este llamado que tú me has hecho. Amén. Y si nos están viendo personas que aún todavía no han tenido esta experiencia de caminar con Jesús, les invitamos para que no lo duden en hacerlo. Ay, sí. En poner sus ojos en Jesús. La palabra dice que entonces Elías, mientras estaba Eliseo allí, yo me imagino que sin ni siquiera parpadear, viendo a ver en qué momento su maestro se iba, la palabra dice que en el verso 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Santo. Este momento tuvo que ser muy duro para Eliseo. Ver que su maestro se levantaba, que se iba al cielo, pero ya él lo sabía. Sin embargo, la palabra dice que rasgó su vestido. ¿Qué dice el verso 2, hermana Dice, Nubia? viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Fue duro para él. Señal de dolor. Santo. Fue un luto para Eliseo. Y la palabra dice que tomando luego el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vemos que entonces más adelante, cuando veamos este personaje, que no lo vamos a ver la próxima semana, porque Dios ha puesto en nuestro corazón hablar de otro personaje también muy importante, yo diría el más importante de la historia. Amén, amén. Pero cuando veamos, vamos a mirar en la vida del profeta Eliseo cómo se repiten milagros de una manera sobrenatural. Amén, amén. Podríamos decir que hizo el doble de milagros de los que había hecho Elías. Porque cuando Dios nos empodera con una palabra, entonces podemos salir adelante y cumplir el propósito de Dios. El verso 15 dice que viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Qué interesante cuando nosotros, en primer lugar, como Elías, aprendemos a pasar el legado. ¿Cierto? A preparar a otros, a capacitar a otros, para que cuando ya no estemos, ellos lo hagan, no como nosotros lo hacemos, sino que lo hagan mucho mejor. Mucho mejor. Que puedan tomar ese legado. Amén, y qué interesante que las personas que tomamos el legado lo hagamos con excelencia. Amén, la palabra dice que Elías se entregó total al servicio de Dios. Eliseo se entregó total tomando ese legado que Elías le entregó. Y más adelante usted puede terminar leyendo en su casa el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Dice que los profetas trataban de buscarlo, ¿no? Que fueron por muchas partes, de pronto es que el Espíritu de Dios lo llevó y entonces está en algún lugar, a lo mejor lo cambió de lugar y comenzaron a buscarlo por todas partes, pero no lo encontraron porque ¿quién se lo había llevado? Dios directamente, no había más. ¿Y qué acontecimiento nos recuerda este momento, amada iglesia y amigo que nos estás viendo? El rapto de la iglesia. Amén, así como Elías fue buscado por muchas partes, yo me imagino los profetas llorando con la esperanza de que lo iban a encontrar quizás por allá reposando en una montaña. Desde luego que tenían para pensar en eso, porque recordemos que cuando él anuncia la lluvia y el rey se sube en su carruaje,
yo no sé cuántos caballos, mejor dicho, alado con toda la fuerza. Recordemos que en ese pedacito de la historia de Elías, él es llevado por el Espíritu de Jehová. Amén, y llega primero que el rey Acab. Por eso es que ellos lo buscaban. Así que ellos dicen, no, el Espíritu Santo lo ha llevado muchas veces con esa fuerza a otras partes, y tenían la esperanza de encontrarlo. Y lo que vemos en Eliseo es que, bueno, tanta insistencia, él le dice, está bien, vayan, búsquenlo, pero Eliseo sabía que su maestro se había ido al cielo, porque ya Dios se lo había revelado. Y en el rapto de la iglesia, déjame decirte, amigo y hermano que me escuchas, también va a acontecer lo mismo. Mucha gente desaparecerá. Nosotros tenemos la esperanza de estar entre esa gente que es raptada al cielo, y por eso nos esforzamos en vivir una vida como a Dios le agrada. ¿Cómo vives tú? ¿Vives pensando en que si Cristo viniera ahora, estás preparado para irte con Él? Porque si no, vas a vivir el momento que vivieron los profetas, buscando por todas partes a los desaparecidos, pero no los encontrarán. Porque así como Elías fue llevado al cielo, la iglesia será llevada al cielo. Amén, para estar eternamente con su Señor. Señor. Es la enseñanza maravillosa que finalmente nos deja este personaje bíblico llamado Elías. Hermoso. Así que te animamos con esta palabra que estás escuchando, a no quitar los ojos de tu maestro, así a vivir para Él, que lo que toque en tus manos, que lo que hable tu boca, que lo que tus ojos vean, Él lo vea contigo. Amén, cada vez que estés viendo algo, pregúntate, ¿estará sentado conmigo aquí el maestro? ¿Estará disfrutando de lo que veo? ¿O te avergonzaría si Él llegara en ese momento? Santo lo que estoy hablando le agrada a Él, porque la Biblia dice que hemos sido escogidos para alabanza de su gloria, y que Él vendrá por una iglesia, dice en Efesios 5, 26 y 27, una iglesia que Él la compró con sangre preciosa, la limpió, para presentársela a sí mismo, una iglesia santa. Amén. Y te instamos a vivir en santidad como lo hizo Elías. Amén, así y como Dios. Este hombre que ahora toma el legado también lo hizo. Aleluya. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener un oído muy conectado a su corazón. Amén, a tener una mente muy abierta, que esta palabra no pase por encima. Entiende, Dios te ama y está hablando a tu corazón, iglesia de Cristo. Aleluya. Y también, querido amigo que nos ves. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra hermosa que nos has permitido compartir en este día, Señor. Gracias porque nos permites terminar hoy con esta historia maravillosa de este hombre, este personaje bíblico llamado Elías. Santo Israel. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Amén, así es. Para que así como Eliseo no quitó nunca su mirada de su maestro, porque él sabía que se iba y quería algo poderoso de Él, una doble porción, que nosotros podamos anhelarte siempre. Amén, sí, Señor, que podamos anhelar tu Espíritu Santo, que nos podamos preocupar por llenarnos de ti. Amén. Para poder llevar a cabo este ministerio de predicar tu palabra, de llegar a otros con un mensaje de poder, con un mensaje de vida que transforma corazones. Así es, Señor. Te pedimos también en esta hora, Señor, por las personas que nos están viendo. Amén, si están enfermas, afectadas por esta pandemia, Señor, infectados con el COVID, tú tienes todo el poder. Y desde aquí enviamos palabra de sanidad para sus cuerpos. Sí, Señor, y si es cualquier otra enfermedad, declaramos que el cáncer se seca de raíz. Declaramos que las hernias desaparecen en el nombre de Jesús. Todo problema en la sangre ahora desaparece en el nombre de Jesús. Los huesos son enderezados, las columnas son fortalecidas y son restauradas esas vértebras. Porque tenemos al Dios de Elías. Y así como Eliseo tomó ese manto y lo enrolló tocando el Jordán y creyendo que se iba a dividir como su maestro lo había hecho, nosotros creemos que tú nos has dado poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos hace daño. Amén, aleluya. Así que declaramos
todo enfermo sano. Amén. Toda persona que nos está viendo ahora, si está enferma, esa enfermedad llegó hasta este momento. Amén. Se va toda Sí, enfermedad, Señor. Sí, se va la Señor. Así depresión, es. se va la Así es. tristeza, Así es. Ahora. se va la pérdida de Ahora. sentido de Ahora, vida. en el nombre Te de levantas Jesús. en Dios, en el nombre de Amén. Jesús. Sí, Señor, así es, Dios. Gracias, Señor. Recibe Aleluya. toda la gloria, Aleluya. la alabanza para siempre, Sí, Jesús. Señor. Amén y amén. Gloria a Bueno, Dios. hermana Nubia, qué bendición poder estar llevando la palabra de Dios a través de este medio. Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde. Esperamos que no solamente lo veas tú, sino que puedas compartirlo con otras personas que también sean bendecidos con esta palabra. Amén. Más adelante les estaremos anunciando ese gran personaje, el mejor de toda la Biblia. Si usted se imagina cuál puede ser, puede escribir en el chat y miramos a ver si usted está con nosotros conectado. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.